Hola, ¿cómo va? Los saludo y vamos a pasar a comentar el final número 2. El final número 1 es muy sencillo, además no se va a tomar ese estilo de final, de manera de que vamos directamente al final número 2 donde aprendemos ciertas cuestiones. Bueno, como siempre digo, la primera es, si no estás práctico para mandarte el algoritmo de forma directa, es hacer el dibujito. Y yo lo hice. Mirá. El final número 2 se trata de un banco que tiene 5.000 cuentas. Ahí lo tenés, final número 2. Vamos a tratar de esquivar las luces. A ver si apagamos allí. El impacto por ahí de la luz es mejor. Final número 2. Bueno, fíjate, tenemos número de cuenta, que es hasta 5.000. Nombre y apellido, que dice el enunciado que tenés que tener, está ahí el link, y como tercer vector tenés el saldo de las cuentas. Como un banco, es un banco, ¿no es cierto? Final número 2. Esta es la base de datos básica. Por supuesto, como me pide la cantidad de operaciones, agregué un vector auxiliar que se llama cantidad de operaciones, con el nombre de SO, que también va a ser un corchete, porque es un vector de tamaño 5.000. Ahí lo tenés. Esa es mi pequeña base de datos. Por supuesto que luego vienen los movimientos, porque eso está allí, ¿no? Que lo voy a cargar. Ahora vas a ver el algoritmo que responde al dibujo. Veamos los movimientos. Los movimientos, número de cuenta, el movimiento puede ser de depósito o de extracción, y por supuesto lo que se extrae y lo que se deposita es un importe, y en la fecha en que cada uno lo hace. Estos movimientos tienen que tener en su contenido una variable que se encuentre en la base de datos. Esto es una cuestión de la vida diaria. Nada va a ir a comprar tomates a un banco, ni nadie se le va a ocurrir depositar dinero en una verdulería. Entonces, esto es la coherencia del asunto. Que esté un dato sencillo coincida con alguno de la base de datos, y ahí lo tenés. Pero siempre aconsejo distinguir cuándo terminan los datos, y ahí termina cuando el número de cuenta es igual a 0. ¿Están los movimientos? Sí. Número de cuenta, insisto, movimiento, importe y fecha. ¿Número de cuenta igual 0? Sí. Bueno, ese va a ser la finalización de tu programa. Veamos lo que nos pide. El cliente nos pide un listado final con el número de cuenta, la cantidad de operaciones y el saldo de cada una de las cuentas, que son 5.000. En segundo lugar, nos pide la cantidad de operaciones que no hayan tenido movimiento, con lo cual el vector que llamé cantidad de operaciones permanecerá en 0, porque si no hace ningún movimiento, obviamente eso permanecerá en 0. Allí en realidad tendría que haber puesto cantidad de operaciones corchete, ¿no? Para ver si es 0. Y por último, nos pide en el punto número 3 el nombre y apellido de mayor extracción y la fecha en que lo hizo. Bueno, ahí está medio que incompleto, pero digo, nombre y apellido de mayor extracción y la fecha en que lo hizo. Entonces, vamos al algoritmo. Mirá, como siempre digo, ahora las líneas superiores del algoritmo no ha de ser una sencilla. Por eso aconsejo dibujar 2 y hasta 3 líneas para inicializar los vectores y todas las variables que voy usando, los máximos, los mínimos,
los vectores de tipo entero, char o flotante, que son los tipos de variables, que ya lo hemos mencionado en el video anterior. Una vez que los definí, ahora sí cargo la pequeña base de datos, que dice que es de 5000, ¿ves? Utilizo un for con una controladora P, y voy cargando, como el enunciado lo dice, número de cuenta, nombre y apellido y el saldo de ese número de cuenta y de ese nombre y apellido. Toda en forma ordenadita. Una vez que lo tengo cargado, me fijo bien, insisto, por eso lo anoto acá. ¿Cuándo termina el proceso? El proceso termina cuando el número de cuenta es igual a 0. Entonces, luego de cargar la pequeña base de datos, es lo primero que voy a leer la variable del movimiento que se llama número de cuenta. Si el número de cuenta es distinto de 0, a no olvidarse de leer el resto de los movimientos, que justamente se llama mov, importe y fecha. ¿Ves? Mov, importe y fecha. Indudablemente e inevitablemente tenemos que buscar ese número de cuenta, porque así lo enlacé yo allí, ¿ves? Número de cuenta con un vector número de cuenta. Si surge el lazo dibujado en color verde, es porque la cuenta existe. Si surge el lazo en color verde, es porque la cuenta existe. Bueno, bien, entonces vamos de nuevo al algoritmo. Motorcito de búsqueda secuencial, desde i igual 1, siempre y cuando la cuenta no se encuentre y aún conserve datos, o sea, en la posición 5001 no sé qué hay, entonces tengo que llegar hasta 5000, ¿no? Voy caminando con el índice i. Cuando sale, no sé por qué sale, si por la primera condición o por la segunda condición. Vamos a preguntar por una de ellas. ¿Encontré el número de cuenta? Bueno, si sale por falso, un número de cuenta inexistente. Si sale por verdadero, entonces empiezan los movimientos. Por eso aconsejo que el if que vos vas a dibujar acá en este sector sea asimétrico, porque de este lado no vas a hacer nada. Sí vas a hacerlo del lado verdadero, en el caso de que encuentres la cuenta o lo que sea que te pidan, ¿verdad? Bueno, continuamos. En cuanto se ubicó la cuenta, esa cuenta tiene ya un movimiento. Por lo tanto, la cantidad de operaciones que encontraste en la cuenta con el subíndice i, porque es el del motorcito de búsqueda, ya registra un movimiento, ¿ves? Más 1. Bueno, muy bien. Ahora el enunciado dice, si el movimiento es 1, es un depósito. Quiere decir esto, que al saldo que también ubicaste con el subíndice i, le sumas el importe. En una palabra, si tenías 10.000 pesos y pones 1000, ahí te tiene que indicar 11.000 pesos. Caso contrario, y si no hubiese error de tipeo, si el movimiento o mov vale 2, obviamente no es 1, es 2, sale por falso. Entonces, como en la vida real, cuando yo voy a hacer una extracción, tengo que tener un saldo. Y además de tener un saldo, si quiero retirar un determinado importe, el saldo tiene que ser mayor o igual al importe requerido. En el caso de que no lo sea, que nos pasa, ¿qué nos informa? Saldo insuficiente, ¿ves? Ahí el saldo no alcanzó, entonces informa saldo insuficiente. En el caso de que el saldo alcance, quiero retirar de los 11.000, como ejemplo que di, 10.000, obviamente alcanza. Entonces lo primero que hace el banco es actualizar el saldo que queda. ¿Cómo se actualiza el saldo que queda? A lo que tenía, menos igual importe.
Ahora nos queda por determinar si ese importe fue el importe de extracción máxima. Posiblemente esto se pida para remitir el informe a la unidad de información financiera, ¿no? Cuando se extrae una millonada hay que ver por qué o de dónde provienen los fondos. Entonces, si el importe es mayor a una variable de nombre de fantasía que llamé max X, lógicamente proveniendo de máxima extracción, si es falso no me pide nada, pero si es verdadero, ahora, porque es un algoritmo de máximo este, ¿ves? Entonces, max X se hace importe. Y el max nombre y apellido surge de la base de datos porque estaba guardado con nombre y apellido que encontré con I. Si no te fijas acá, ¿ves? Nombre y apellido, que es una información existente, lo guardo en el nombre de fantasía, max, nombre y apellido subí, sale de la base de datos. Y la fecha de máxima extracción, fmax e, es igual a fecha. ¿Se leyó fecha? Sí, acá, fíjate, es parte de los movimientos. Leer mob, importe y fecha. Entonces, esta fecha la fijo ahí en otro nombre de fantasía, fmax e igual fecha. Como se trata de un while distinto de 0, la última instrucción, ¿ves? Va a ser leer número de cuenta. Pego la vuelta y allí me fijo que sea distinto de 0 y empieza a desarrollarse nuevamente toda la explicación que te acabo de dar. Ahí lo tenés desarrollado. Ya hay una versión escrita y hay una versión en vídeo también de esta resolución, ¿no? Pero a veces si tenemos una alternativa de resolución en vídeo, quizás la entendamos mejor. Esta es la segunda. Entonces, punto número 1. Informar. Número de cuenta, la barra inclinada, acordate que es tabular. Número de cuenta es una leyenda, cantidad de operaciones es otra leyenda, por eso la pongo entrecomillada, y el saldo, que es lo que pide el enunciado. Y ahí informo los 3 vectores, for P desde 1 hasta 5000, en paso de A1, número de cuenta sub P, cantidad de operaciones sub P y saldo sub P. Punto número 1. Número de cuenta, cantidad de operaciones y saldo. Punto número 1. Punto número 2. El punto número 2 me pide cuáles son aquellas cuentas que tuvieron cantidad de operaciones en 0, ¿ves? O, más prolijamente dicho, aquellas que no registraron movimientos en el periodo. Entonces, si la cantidad de operaciones que estoy recorriendo con R de 1 a 5000 es igual a 0, no hubo movimientos, entonces informar sin movimientos y el número de cuenta asociado, ¿ves? Número de cuenta sub R, porque la cantidad de operaciones sub R quedó en 0. Entonces, número de cuenta sub R, porque pide el número de cuenta asociado a la cuenta que no hubo movimiento, ¿sí? Por último, el punto 3 me pide lo que comentábamos recién, el nombre y apellido de mayor extracción, max NIA, y la fecha de mayor extracción, 2 puntos, cierro comillas, F max E. Entonces, el punto número 3 que se pide en el parcial número 2. Acordate que el parcial 1 no hice el video en esta oportunidad porque es muy sencillo y normalmente ese tipo de complejidad obviamente no se toma. Y ahí tenés el final, entonces, número 2. La segunda versión, porque ya había una, ¿no?, en el canal. A continuación, entonces, vamos a ir a la propuesta de resolución del final número 3. Bueno, muy bien. Entonces, el final número 3. No le puse título ahí, bueno. Pero este es el final número 3, el de los medicamentos.
Vamos a tratar de esquivar el reflejo de las ventanas en lo posible. Bueno, al final número 3 dice, tenemos 500, ahí está, 500 códigos de medicamentos, 500 nombres genéricos, 500 precios unitarios y 500 stocks. Entonces, para aquel que no maneja directamente el algoritmo o el álgebra, se hace este dibujito. Ahí tenés este dibujito. Además te pide, vos vas a tener que dibujar un vector auxiliar que se llama importe total, que van a ser 500, obviamente. Y también te pide cuánto facturó cada obra social. Cada obra social, que son 20, porque lo dice así el enunciado, va a tener 20 cajas de ahorro. Por eso yo lo llamo importe obra social, IMP-OS corchete. Indudablemente, después de contar con esto, empiezan los movimientos, ¿ves? Como siempre. Los movimientos que contienen nombre genérico, cantidad y obra social de 1 a 20. Pero como siempre digo, hay que distinguir cuál es la variable que hace finalizar el proceso o el programa. Y acá la variable es nombre genérico igual a PPPPPPP. Pregunta al cliente que le informe por cada venta realizada el nombre del medicamento y el importe total. O sea, cuando te dice por cada venta realizada, una vez que hiciste la venta, tenés que informar. No tenés que esperar al final del proceso. Es un proceso dinámico porque es por cada venta. ¿Se entiende? No hay que hacer un vector ahí. Por eso puse aquí por cada vuelta. Punto número 2. El punto número 2 dice que una vez que se finalizó el proceso, el stock de los medicamentos que quedaron con 0. Por eso puse resumidamente stock 0. 3. Importe abonado por cada obra social. ¿Te acordás de que te dije de que las obras sociales son 20? Bueno, ahí hay que tener 20 cajas de ahorro con ese nombre de fantasía que luego hay que informar. Entonces, en forma inmediata vamos a mirar el algoritmo que corresponde a este final, que es el número 3. Arriba de todo, y como siempre, dibujé 2 líneas, porque yo sé que me faltaron cosas, tarea para el hogar, ¿no? Donde inicialicé, ¿ves? Allí puse char, el código de medicamento, char, el nombre genérico, porque son nombres, ¿no es cierto? Flotante, el precio unitario, flotante, el stock, y me faltan definir algunas variables que, como insisto, son tareas para el hogar. Una vez que definí algunas de las cuestiones que voy a usar, las demás surgirán con el proceso del programa. Cargo la base de datos de 1 a 500, código de medicamento, nombre genérico, precio unitario y stock. Ahí lo tenés cargaditos, con la variable t y con un for. Luego, y como insisto, siempre hay que detectar la variable cuando termina el programa. Acá, con el nombre genérico igual a PPPPP, entonces paso 1, leemos nombre genérico. Si es distinto de PPPPP, no hay que olvidarse, ojo, no hay que olvidarse. Tenemos que leer el resto de las variables. Mirá, el movimiento tiene 3 variables: nombre genérico, cantidad y obra social. Si leíste nombre genérico, bueno, no te olvides de leer la cantidad y la obra social. Y ahora viene el motorcito de búsqueda secuencial, donde hacemos el lazo ese verde imaginario. Como vos ya sabés, si el nombre genérico es distinto del nombre genérico que camino con el vector, con el subíndice i, y que puede llegar hasta 500 y más, y así sucesivamente. Cuando salió
el sistema no sabe automáticamente por qué abandonó la función while. Entonces pregunta, ¿habré salido porque el nombre genérico se hizo igual al de alguno del vector? Obviamente la alternativa binaria es verdadero o falso. Si fue falso, nombre genérico inexistente. Listo, nombre genérico inexistente, no hay problema. Pero si fue verdad, que lo encontró, el enunciado en uno de sus sectores dice que las ventas se hacen si el stock alcanza por la cantidad pedida. Entonces, el stock subí tiene que ser mayor o igual a la cantidad. Si no fuese así, sin existencia. ¿Ves? Nombre genérico subí. Que también puede ser allí nombre genérico minúscula cursiva, porque se hicieron iguales, ¿ves? Pero en el caso de que el stock sea suficiente, lo primero que hago es actualizar el stock. O sea, el stock se actualiza, stock subí menos igual cantidad. El importe obviamente va a ser la cantidad por el precio unitario que está vectorizado, precio unitario subí, y lo cargo a un importe total, ¿no es cierto?, que es un vector que me piden. ¿Por qué? Porque esta es la primera venta de café aspirina, supongamos. Pero ese día hubo 50 clientes que compró café aspirina. Entonces, el importe total subí va sumando lo que van pagando los distintos clientes que adquieren el mismo medicamento. Y el importe de la obra social, acá hay una clave a no confundirse. Como la obra social forma parte de los movimientos y va de 1 a 20, la utilizo como subíndice, ¿ves? La utilizo como subíndice. Entonces, ahí dice, el importe de la obra social, sub obra social, más igual importe. O sea que, como es dato en los movimientos, lo utilizo como subíndice. Lo puedo utilizar como subíndice porque va de 1 a 20. Después, cuando crezcan las posibilidades, o sea, si son 1500 obras sociales, ahí ya el asunto es distinto. Ya vamos a ver en las clases sucesivas. Entonces, como el punto número 1 me pide por cada venta el importe total, por vuelta, acá informo. ¿Ves? Informar por cada nombre genérico el importe. Entonces, yo lo dejé liberado por una cuestión de tiempo. Ahí lo que tenés que poner es informar el nombre del medicamento, nombre genérico subí, coma, vendió como importe total, importe. ¿De dónde salió ese importe? De acá. Importe es cantidad por precio unitario. ¿Por qué se informa allí y no en forma de vector? Porque el enunciado dice por cada vuelta, nombre del medicamento y el importe total. Por cada vuelta. Entonces, en el caso de haberse hecho la venta, por cada vuelta informarse el nombre del medicamento y el importe. Bueno, finalmente, dentro del ciclo while, lees el nombre genérico, va para arriba, el distinto de PPPPP y empieza todo el proceso nuevamente. Entonces, el punto número 1, resumidamente, está acá, ¿no? Punto número 1, está ahí, el nombre del medicamento y el importe. El punto número 2, for J igual 1 hasta J500, cuando el stock quedó en 0, mirá. Si el stock es 0 y sale por verdadero, hay que informar el nombre genérico es, dos puntos, cierro comillas, coma, nombre genérico sub J, ¿correcto? Este es el punto 2 que te pregunta, al final número 3. Y finalmente te pide informar el importe abonado por cada obra social. El punto 3, importe abonado por cada obra social. Entonces,
¿Te acordás que eran 20 las obras sociales? Entonces, for R desde 1 hasta R igual 20, paso de A1, informar importe de obra social, imp o S. Pero ojo que acá la estoy informando con R, ¿ves? Yo la fui guardando con imp os subobra social, ¿ves? Ahí, ¿no? Pero cuando se terminó el asunto la informo con R, R, J, Q, Z, T, lo que a vos se te ocurra. Bueno, entonces ahí tenemos los finales número 2 y 3. Como siempre, espero que sea de tu conveniencia, léelo, lo vas a entender con suma facilidad. Y andá leyéndolo desde ahora, que son finales medianamente sencillos antes de que la complejidad se dispare. Espero que sea, como siempre, de tu conveniencia, utilidad y conocimiento.